Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 9 de noviembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él se refería al templo de su cuerpo. No se olvide, hermano, que usted es templo del Espíritu Santo. Somos el verdadero templo de Dios. Los templos que se edificaban, como el templo de Jerusalén, que fue hecho por el rey Salomón, sí, de acuerdo a los planos que le dio su padre David, planos que recibió de la tradición de Moisés, por supuesto, diseño de Dios. Y era así un templo, hermoso templo, del cual lamentablemente hoy solamente queda el muro de los lamentos, pero lo que es importante que queda sobre todo la vida que recuperó para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Ya no es necesario el templo físico, ¿se da cuenta? Recordaba las palabras que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Recuerda cuando le pregunta a la mujer a Jesús: ¿dónde debemos adorar, Señor? ¿Aquí, en Samaria estaban, o en Jerusalén? ¿Qué le contestó Jesús? Ni aquí ni en Jerusalén, porque mi Padre quiere que los verdaderos adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Señor justamente para que lo adoren. Esta es la adoración, este es el culto que quiere nuestro Dios, en espíritu y en verdad. No estamos negando el hecho ritual, cultico, de acuerdo, sí, a lo que realmente se infiere de toda la enseñanza de nuestro Señor. Pero lo fundamental, lo esencial, sin lo cual lo otro no es que usted sea el verdadero templo de Dios. Que en usted habite Dios por su Espíritu. Dios viene a usted, Dios le comunica el Espíritu Santo. ¿Usted es fiel a ese Espíritu? ¿Es obediente a los mandatos del Espíritu de Dios, a Dios mismo en usted? ¿O usted se rebela contra esto? ¿O usted peca contra el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta? Fíjese acá la historia, lo que nos cuenta San Juan. Sí, claro, entró Jesús en el templo de Jerusalén y estaban así, como en estos tiempos. ¿Cuántos no hacen negocio, comercio con la religión? Lo vemos, hermanos, lo sabemos. Bueno, ahí estaban también en el templo de Jerusalén, fíjese,
un templo justamente debido que estaba para la devoción, la adoración a Dios, y de acuerdo al ritual establecido en la ley de Moisés, etcétera. Bueno, ¿quiénes estaban ahí? Absolutamente fuera de lugar. Y los vendedores de bueyes, de palomas, estaban con sus mesas cambiando monedas. Sí, muchos venían de distintos lugares de Israel a Jerusalén, al templo, los días en que se hacían las ofrendas, también los días de fiesta, y muchos no tenían la posibilidad, porque la distancia que recorrían era muy larga, de venirse con los animales para el sacrificio justamente a través de tanto camino. Entonces compraban ahí, pues estaba la tradición, mirá, ahí venden animales para el sacrificio. Palomas, por ejemplo, todo esto. Cambiaban monedas también, lógicamente con pingües ganancias. Era un comercio todo esto, en el templo de Jerusalén. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, lo que nos narra San Juan. Los sacó a latigazos a todos de ahí. La casa de mi Padre es casa de oración, no es una casa de comercio, no es una casa para negocios. Claro, los judíos veían en Jesús alguien que les llamaba la atención, sí, pero ¿con qué autoridad hace esto? ¿Quién es? Y sobre todo aquellos que más conocían el hecho religioso, que seguramente lo habían escuchado a Jesús, y se daban cuenta de que Jesús hablaba de lo que sabía. Claro, le preguntan, ¿y qué señal haces tú para poder acá venir a hacer estas cosas? Derribó las mesas, expulsó a los mercaderes del templo. La casa de mi Padre es casa de oración. Casa de oración, espíritu y verdad. Espíritu y verdad. Es lo que quiere el Padre. A estos adoradores busca, aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué señal nos das? ¿Qué señal da Jesús? La que les está diciendo aquí. Tiren abajo este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Y el argumento de los judíos, por supuesto, era el racional de siempre, ¿no? El que se detenía en la letra y en aquello que puede más o menos elucubrar la razón humana con todos sus límites, si lo vamos a comparar con lo que nos revela la fe por el misterio de la vida. ¿Se da cuenta? ¿De qué no se daban cuenta ellos precisamente? De que estaba hablando Jesús de algo de lo cual hablaba la Escritura, que no interpretaban, por supuesto, del templo de su cuerpo. Esto lo entendieron los discípulos después de su resurrección. Ahí se dieron cuenta y creyeron en él verdaderamente, aquellos que verdaderamente también lo seguían naturalmente. Del templo de su cuerpo les estaba hablando Jesús. Ese es el templo. Por eso estamos diciendo, ¿somos templo del Espíritu Santo? Sí. Esta es la verdadera adoración. Con esto no hay que comerciar, hermanos, porque muchas veces también somos templo del Espíritu Santo, sí. Y entonces, ¿para qué usamos el cuerpo? Porque a veces lo usamos para otras cosas. Lo usamos para ciertos negocios que convienen a lo que el hombre, fuera de la fe, entiende que es lo mejor, lo más placentero para la vida. Y entonces el cuerpo, lógicamente, le sirve como el instrumento para llevar a cabo todo aquello que puede hacerlo feliz. Y se olvida que el templo de cada uno de nosotros, que el templo verdadero es el cuerpo, y el cuerpo para Dios es precioso porque lo hizo Dios. El cuerpo lo hizo Dios, ¿se da cuenta? Entonces es sagrado, le pertenece a Dios. En el final juicio, ¿cómo nos juzgará el Señor? Y todo lo que hayamos hecho por medio de este cuerpo,
nos ha de justificar o no en la presencia del Señor. ¿Lo estamos usando para aquello para lo cual lo hizo Dios, como templo suyo? ¿O para qué lo estamos usando? ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted está adorando a través del testimonio que da mientras está en este cuerpo? ¿Está adorando verdaderamente a Dios? ¿Está sirviendo a Dios? Sabemos estas cosas, hermanos. Obviamente aquellos que lo cuestionaban a Jesús poco podían entenderlo o no querían entenderlo. Por otra parte, muchos de ellos directamente no querían entenderlo, y los que lo persiguieron, obviamente, había en ellos una mezcla de falta de comprensión, absolutamente falta de amor, no había fe, por supuesto, y no lo entendían a Dios, porque no amaban. Entonces entendían, fíjese para qué usaban el templo de Jerusalén. Y seguramente así como utilizaban el templo para un culto más bien aparente que cierto, también ellos a través de su cuerpo, ¿qué harían? Y cosas que estaban en contra de los mandatos de la ley de Moisés, en definitiva de la ley de Dios, en definitiva, en contra del amor. ¿Se da cuenta? Si usted no ama, entonces su templo, su cuerpo, es instrumento de otra cosa. Lo usa para otra cosa usted. Quedamos entonces, hermanos, en este concepto, y más que concepto, en este criterio, en este entendimiento que nos da la sabiduría que quiere para nosotros el Señor de la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, que tenemos que estar siempre pendientes y recordando que somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios, y que tenemos que cuidar este templo que el Señor nos dio, para gloria de Dios. Y que cuando acudamos al templo físico, vayamos, como decía ese personaje de esa historia, Él me ve y yo lo veo. Solo eso. Vacíos para que Él nos llene de Él. Para que Él nos llene de Él, efectivamente, Patricia. Sí. Él me mira y yo lo miro, sí. Hay una unidad, se da cuenta, con el Señor de la vida. Somos verdaderamente templo de aquel que nos mira, de aquel que nos ve, de aquel que nos conoce, de aquel que nos ama. Y tenemos que expresarlo eso. ¿A través de qué? Y de una conducta, que es la que Él quiere en nosotros. Eso será el testimonio de que verdaderamente Dios habita en nosotros, que somos testigos de lo que estamos diciendo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de santidad. Queremos estar guiados, Señor, por tu espíritu que nos comunica los dones y la vida abundante, que disfrutamos siendo fieles a aquello que quiere de nosotros. Y lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.